Muy buenos días, mi nombre es Ana María Olaya y el día de hoy nos encontramos con nuestras panelistas, Carolina Sarmiento y Natalia Aguilar. Muy buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Quisiera que me conectaran inicialmente sobre qué son las relaciones interpersonales. Bueno, Ana María, inicialmente cuando nosotros hablamos de relaciones interpersonales hacemos referencia a esas asociaciones o interacciones que se pueden presentar entre dos o más personas y que solamente están basadas en emociones, en sentimientos, en intereses que sean en común o en cualquier otra actividad que se pueda presentar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de relaciones a nivel laboral, que es nuestro tema el día de hoy, pues realmente hacemos referencia también a esas interacciones que se puedan presentar dentro de la sociedad o dentro del contexto particular, pero que adicionalmente genera un proceso de formación para cada uno de los colaboradores, atendiendo no solamente a esas necesidades, sino que adicionalmente también fomentando toda esa cultura de trabajo. Dentro de las relaciones laborales es importante también tener en cuenta que va a influir el clima laboral. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ese clima laboral, hacemos referencia a ese conjunto de actividades, ese conjunto de rutinas, de condiciones que se dan dentro de una organización y que están, digamos que relacionados con la satisfacción de los trabajadores dentro del entorno a nivel laboral. Bien, pero adicionalmente va a influir la motivación laboral. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos dentro de la motivación laboral, es dedicar pues estos altos estándares o estos niveles de esfuerzo a determinados objetivos. Bien, quiere decir, como trabajador estoy directamente enfocado a cumplir no solamente con esos objetivos organizacionales, sino que adicionalmente permiten también satisfacer esas necesidades a nivel individual o a nivel personal. Bien, estas serían como las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral, pero que adicionalmente no siempre van a ser positivas. Estas también van a generarse unas relaciones conflictivas. ¿Mm? De cierta manera, pues esos vínculos que puedan resultar siendo conflictivos muchas veces surgen a partir de esas molestias, de esos enojos, de esas percepciones que tenemos diferentes con los demás y que incluso pues también pueden llegar a generar algunos aspectos desfavorables dentro del ambiente laboral. Ok, Carolina, pero entonces tú hablabas de los objetivos individuales, colectivos o sociales, ¿sí? Que se daban esas relaciones directamente, pero también habían conflictos, ¿sí? Pero quisiera que me contaran un poco más sobre qué influyen estas relaciones laborales o exactamente qué dificultades se pueden presentar en este ámbito laboral con respecto a esas relaciones. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando tenemos una empresa, la empresa está formada por varias áreas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan un conjunto como tal para que la empresa pueda ser productiva y pueda lograr sus objetivos y metas. Resulta que cuando se presentan estos conflictos, no solamente se van a presentar conflictos entre trabajadores, sino también se van a presentar los conflictos entre las diversas áreas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se presentan estos conflictos entre las áreas, pues es importante que tener en cuenta que se van a empezar a ver quebrantados como tal esos procesos productivos, ya sea de una prestación de servicio o de un producto como tal que ofrecemos. Entonces, por eso es tan importante empezar a trabajar todos estos aspectos que nos menciona Carolina, porque si nosotros no tenemos unos trabajadores que puedan mantener una relación sana, entonces tampoco vamos a poder empezar a verificar qué es lo que pasa en las diferentes áreas y cómo trabajar en conjunto entre esas áreas, permitiendo así una mayor productividad para la empresa. Y no queriendo solamente enfocarme en la productividad de la empresa, sino también en el bienestar de los colaboradores, ¿cierto? Porque cuando tenemos un ambiente sano de trabajo, donde queremos llegar, pues entonces, como lo mencionaba Carolina, va a haber una motivación más alta, ¿sí? Pero si estamos en un ámbito así muy conflictivo, muy probablemente esos procesos se van a ver estancados, se van a ver interrumpidos, ¿sí? Porque asimismo, si yo no puedo hablar con la persona de gestión humana, entonces no le puedo decir que necesito o tengo cierto requerimiento de personal. ¿Eso qué va a hacer? Que el proceso se vea estancado, ¿cierto? Y eso pasa con todas las áreas. Entonces, cuando tenemos conflictos, vamos a tener trabajadores menos motivados y vamos a tener, por ende, menor productividad. Ok, entonces me cuentas un poco sobre todas esas situaciones, ¿sí? Esos conflictos, cómo pueden afectar unas áreas a otras, pero ¿qué estrategias se pueden utilizar para resolver esos conflictos que tú me estás mencionando, Natalie? O Carolina, que me pueden contar los dos.
Bueno, digamos que yo considero que en primer lugar es importante tener en cuenta, definir cuál es la problemática que se está presentando. Bien, buscar realmente dentro de esos conflictos cuál es el origen, cuál es la causa que da lugar a esa situación que se está viviendo, intentando responder a dos preguntas principalmente, y es ¿qué va mal dentro de esa situación y qué está ocurriendo? Adicionalmente, también es importante tener en cuenta analizar esas causas. Ya definimos el problema, lo identificamos, pero analicemos el porqué de ese conflicto. Bien, recordemos que todo lo que puede ocurrir tiene una o varias causas, entonces debe analizarse para ayudar a resolver esa situación, esa situación problema o esa situación de conflicto. Bien, definir el objetivo para actuar. Entonces, importante, antes de emprender cualquier acción, se debe tener claro qué es lo que se quiere conseguir frente a esa situación, ese conflicto. ¿Realmente queremos nosotros como individuos llegar a solucionarlo? Ese es nuestro fin y nuestro objetivo principal. Entonces, digamos que para mí esos tres factores, digamos que son realmente importantes dentro de la resolución de esos conflictos dentro del ámbito laboral o cualquier contexto. Ahora que lo mencionas, Carolina, también es importante tener en cuenta que a partir de todas estas estrategias que tú nos nombras, también hay que generar alternativas y que estas alternativas sean apropiadas, ¿sí? Es decir, que tengan unos mutuos acuerdos, ¿sí? Que cuando hay un conflicto, asimismo va a haber una interacción o va a haber dos partes, ¿sí? Entonces, tener en cuenta las opiniones y decisiones de esas dos partes para de esa manera generar unas alternativas más apropiadas que se puedan poner en práctica, porque de nada nos sirve generarlas, analizar todo el problema y finalmente no poner en práctica ninguna de esas alternativas. Y de esa misma manera empezar a evaluar los resultados. Esto con el fin de que veamos si realmente esos acuerdos a los que llegamos hicieron una solución del conflicto positiva o por el contrario lo agrandó más. Entiendo, queridas panelistas. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, esa resolución de conflictos, ¿m? Se debe definir el problema, analizar las causas, ¿sí? Establecer esos objetivos al momento de actuar. Les escuché también generar esas alternativas para dar una adecuada resolución de conflictos. Pero ya que me hablan un poco más sobre eso, quisiera que me contaran un poco más sobre esos elementos claves para lograr esas relaciones laborales sanas, de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando. Bueno, considero, Ana María, que sería importante buscar siempre el bienestar a nivel laboral. Hablábamos anteriormente de las relaciones laborales, donde se buscaba pues el bienestar, el crecimiento de los trabajadores, no solamente dentro de la organización, sino también dentro de esos objetivos a nivel personal. Entonces, importante buscar siempre el bienestar dentro de este contexto, pero adicionalmente que cada uno de los colaboradores y trabajadores tengan claridad frente a sus procesos y funciones. Digamos que es primordial también que cada uno de ellos identifique cuáles son esos objetivos de su cargo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus alcances, pero también cuáles son sus limitaciones, etcétera, etcétera. Adicionalmente, que se fomente mucho la amabilidad, el respeto y sobre todo mantener una buena comunicación asertiva. Recordemos que este va a ser un punto esencial en donde la comunicación es la que va a permitir que realmente yo pueda interactuar positivamente con la otra persona, que tenga esa capacidad de escucha, esa capacidad de empatía, esa capacidad de comunicar mis sentimientos y emociones de una manera que sea agradable sin llegar a transgredir o lastimar a la otra persona. Claro que sí, Carolina, y como son importantes esa claridad en los procesos y las funciones, pues también es importante que haya claridad en los protocolos de resolución de conflictos, ¿cierto? Que tengamos como claridad en los trabajadores de cuál es ese conducto regular que se debe seguir, para de esa manera no ir a causar molestia o incomodidad a quien no deberíamos causar. Adicional a eso, cuando tenemos esos procesos y protocolos, también podemos fomentar esa colaboración y apoyo para que podamos darle paso al trabajo en equipo, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a generar ese trabajo en equipo, empezamos a ver las competencias de cada persona y alimentar esa empatía. ¿Por qué? Porque es importante poder ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Saber qué es lo que siente el otro y saber si mi opinión lo está afectando o lo está alimentando, ¿sí? Porque recordemos que cuando nosotros somos mejores personas, cuando yo soy sano y agradable, voy a ser mejor persona y también voy a aportar a un ambiente laboral mucho más agradable para todos. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Gracias por estar aquí, queridas panelistas.
a los demás por estar conectados y nos vemos en una próxima conexión. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Hasta pronto.